Hola, finalmente vamos a concluir el módulo 4 con el tema basado en la presentación de levantamientos catastrales. Los levantamientos catastrales, que están referidos a cualquier tipo de trámite catastral que lo vimos en el módulo anterior, pueden ser presentados a las entidades municipales de varias formas. Ahora lo que queremos inducir un poco es a tratar de presentar en documentos digitales para así hacer más efectiva la gestión municipal de este tipo de documentación. En resumidas cuentas tenemos que recapitular diciendo que existen varias técnicas para realizar levantamientos catastrales, levantamientos de diferentes trámites catastrales que involucran cartografía. La primera de ellas y más concurrente en este curso ha sido el levantamiento GPS diferencial. Mediante el GPS, como vimos, a través de un equipo específicamente diseñado para hacer postproceso o corrección diferencial, se pueden levantar los vértices que conforman un predio. Otra forma de realizar levantamientos catastrales es a partir de la digitalización de ortofotografía. La ortofotografía es un documento cartográfico, es una foto que no tiene distorsiones ni errores, sobre la cual se pueden interpretar y dibujar los linderos relacionados a los predios que estuviéramos analizando en campo. En este caso constituye un método o una técnica muy importante y sobre todo muy efectiva al momento de realizar levantamientos catastrales. Otra forma de realizar levantamientos catastrales es a través de la topografía convencional. ¿En qué consiste esto? Utilizando teodolitos o estaciones totales, es posible plantarlos en campo, siempre estos referidos a nuestro sistema de referencia nacional, y efectuar las mediciones indistintamente en cada uno de los vértices de los predios. Es muy factible este tipo de opción o este tipo de técnica para realizar el levantamiento de los predios, y sobre todo es un poco apegado a lo que anteriormente se lo hacía tradicionalmente. Finalmente, y más utilizado como un método de soporte, está el uso de la cinta métrica. La cinta métrica generalmente ha sido utilizado como un instrumento de medición de apoyo que complementa la utilización de las tres técnicas descritas anteriormente. Entonces, con ello es un método complementario muy válido y que ha sido tratado en los módulos anteriores a fin de recopilar datos de los predios en campo. Todas estas técnicas, todos estos métodos generalmente pueden ser utilizados de forma aislada o también en forma combinada. No tenemos que olvidar que mientras más métodos dispongamos, mucho más fácil va a ser la gestión y el tiempo de respuesta al momento de realizar levantamientos catastrales. De todas formas, estas son las opciones que hoy por hoy se tiene en el ámbito profesional y de las cuales hemos sido explícitos y exactos al momento de hablar acerca del GPS diferencial y puntualmente también sobre el uso de la cinta métrica. Ahora vamos a hablar respecto a cuáles son las consideraciones generales que el técnico, que el agrimensor tiene que tomar en cuenta previo a la presentación de un documento catastral ante los municipios, ante los GATS. Primero, y a manera de recomendación, lo que se espera es que en aquellos municipios que sí disponen de cartografía catastral, es que los levantamientos catastrales se realicen a partir de la cartografía catastral existente. Es decir, que el municipio otorgue una porción de la cartografía catastral del sector donde se quiera realizar la intervención catastral o la actualización catastral. De esta forma se garantiza que el técnico tenga homogeneidad y que tenga un punto de partida cierto de acuerdo a la realización del levantamiento catastral. Por ello, el uso de la cartografía catastral existente en los GATS primeramente corresponde a información oficial, es decir, información válida y que está siendo utilizada actualmente por los municipios.
El utilizar o el trabajar con información oficial a nosotros nos permite garantizar y optimizar el tiempo de trabajo. También el uso de cartografía catastral existente evitará duplicidad de esfuerzos. No tendremos la necesidad de volver a levantar predios que ya estén catastrados. No tendremos la necesidad de volver a caminar por cada uno de los linderos si realmente corresponde a una versión del territorio oficialmente aceptada por el municipio. Es decir, que a partir de lo que ya se tiene, se puede trabajar en adelante. No permitamos la duplicidad de esfuerzos. Finalmente, también se tiene la homogeneidad. El uso de cartografía catastral existente en los GATS permitirá homogeneidad, es decir, que yo parta de un barrido, de un mosaico catastral homogéneo y que luego no tenga problemas de empates que generalmente ocurren en los municipios. Estos problemas de empate se puede referir o pueden ser causas de pueden tener la causa de utilizar tecnología no apropiada para levantamientos. Puede ser resultado del uso de tecnología que no tenga las precisiones esperadas, o de hecho puede tener las precisiones esperadas pero no tengo la certeza de a quién creer. Fácil, todo se puede empezar a partir de la base catastral, que es nuestra realidad, que es nuestro punto de partida para realizar la actualización catastral. Estos son simplemente unas recomendaciones que se dan a los técnicos a fin, y sobre todo a los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de ganar, ¿ya? Porque al liberar un poco la información catastral, y si no es liberar de forma gratuita, al poner en un costo módico, en un costo de reproducción, el acceso a la información catastral existente, en realidad se reducen los riesgos de quedar en la incertidumbre, ¿sí? Es decir, que partiendo de la realidad que tiene el municipio de la información catastral levantada, se puede actualizar de mejor manera el catastro, a menos que evidentemente existan errores crasos en el catastro, errores inaceptables en el levantamiento de todos los predios que de por sí me impidan el uso de esta información. De todas formas, esta es una de las primeras consideraciones que se recomienda a los municipios a fin de que puedan considerarlo de aquí en adelante para tener homogeneidad, para ganar tiempo, evitar el despilfarro de dinero porque se evitaría la duplicidad de esfuerzos, y finalmente trabajar sobre una realidad ya cierta. Otra de las consideraciones que se establece como recomendación es la presentación de documentos digitales. Sí, olvidémonos de los planos, olvidémonos de las impresiones en papel, de los armajes en plotter, que en realidad nos involucran mucho más tiempo y mucho más dinero. ¿Sí? Pensemos ahora en los planos, en los documentos digitales que pueden estar almacenados sin problema en dispositivos de almacenamiento, como se pueden ver en la gráfica. Es decir, el catastro se podría presentar a partir de grabado sobre información de CDs o DVDs, tarjetas de memoria SD o flash memories. De cualquiera de las formas que se pueda presentar, es mucho más factible y mucho más óptimo el uso de la información digital. ¿Por qué razón? La información digital primeramente me permite realizar con estos datos, con esa información, una homologación inmediata, ya que los documentos, los elementos digitales pueden ser trasladados de manera más fácil y sobre todo de manera más precisa a todo el mosaico catastral que se tenga levantado dentro de un municipio. Porque ahora, eso sí, efectivamente es absurdo que un municipio trabaje sin información digital. Otra ventaja, respecto a la presentación de documentos digitales es que la información digital sobre todo es fidedigna, ya que no presenta deformaciones que generalmente ocurren en los documentos impresos. La impresión sobre un papel
De por sí el uso, el trajín, el día a día, la manipulación constante constituye al dañado del papel, que es el documento importante, que es el documento en el cual se ve la información, y al dañarse el papel se generan deformaciones, se genera carencia de información, se genera pérdida de información. Por esta razón, el usar información digital, documentación en digital, nos garantiza la fidelidad de la información. Es absolutamente fidedigno el uso de información digital. Como ya vimos también, la información digital es fácilmente reproducible. Simplemente requiere de copiados automáticos a través de una gestión de archivos simple que no requiere mayor consolidación institucional, a diferencia de lo que es realizar los ploteos, impresiones, encuadres, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, y no menos importante, la información digital es amigable con el ambiente. No tenemos que desperdiciar papel en vano, porque al final de cuentas muchas veces los documentos impresos terminan en archivos empolvándose por los siglos de los siglos. Simplemente es una ventaja para con el ambiente el disponer de información digital, ya que no involucra el desgaste absurdo del papel. Estas básicamente son las ventajas de usar la información digital. Pero ¿cuál a mi criterio es lo que mejor y lo más importante respecto al uso de la información? Fácil, es que con la información digital tenemos una homologación directa. Es decir, aterrizamos inmediatamente sobre el mosaico catastral del GAD cualquier levantamiento catastral que ha pedido forme parte de la actualización diaria del catastro en el día a día. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la presentación de documentos cartográficos digitales para levantamientos catastrales? Son 4 y básicamente son aspectos que el técnico nunca debería olvidar al momento de realizar la presentación de este tipo de levantamientos. El primero es la georreferencia, es decir, el origen sobre el cual está referido nuestro levantamiento catastral. Primeramente tiene que ser el origen o la referencia idéntica a la utilizada habitualmente por el municipio. En el país está adoptada oficialmente el sistema de referencia nacional como el CIRGAS Ecuador. Ese es el nombre en el cual está adaptado todo nuestro marco de referencia. Todos nuestros sistemas de coordenadas de manera oficial están adaptados a este sistema. El datum del CIRGAS de Ecuador tiene el origen o el inicio de las coordenadas, el sistema CIRGAS o WGS84. Estos dos sistemas, para efectos prácticos, son prácticamente lo mismo. Recordemos que el sistema WGS84 es el que tradicionalmente recepta los equipos GPS. Es decir, que las coordenadas que nosotros leamos en un GPS son WGS84, ergo son CIRGAS Ecuador. Es decir, que lo que leamos en el GPS está referido al sistema de referencia nacional. Eso es muy claro y hay que tomarlo en consideración siempre. A diferencia de otros sistemas mundiales, el CIRGAS y el WGS para efectos prácticos, para efectos catastrales rurales, significan absolutamente lo mismo. El sistema de coordenadas que nosotros debemos utilizar es un sistema de coordenadas planas, es decir, basadas en un eje ordenado o en un eje cartesiano, en el cual las coordenadas X o en el eje de las X estén las coordenadas relacionadas con el este y las ordenadas relacionadas con el eje Y estén referidas o dirigidas hacia el norte. ¿Sí? La proyección cartográfica que se utiliza en el país es tradicionalmente la proyección UTM, es decir, una proyección cilíndrica
que atraviesa sobre un meridiano, que atraviesa tangencialmente sobre un meridiano específico. ¿Cuál es este meridiano? Evidentemente depende de la zona del mundo de la cual se quiera representar. En el país, el Ecuador, existen prácticamente 4 zonas oficiales que forman parte de la red UTM. La zona 15, que específicamente recae sobre cartografía de la isla Santa Cruz o Isabela en las Islas Galápagos. La zona 16, que específicamente recae sobre la cartografía de la isla San Cristóbal. La zona 17, que fundamentalmente recae sobre cartografía de la región Sierra y Costa del Ecuador continental, y la zona 18, que efectivamente recae sobre la cartografía relativa a la región amazónica. Todas estas zonas son las que oficialmente se deberían usar en el país para efectos catastrales. En el caso de, por ejemplo, la ciudad de Cuenca, Cuenca está en la sierra y por ende su zona UTM debería ser la zona 17 sur. ¿Sí? Finalmente, el elipsoide de referencia sobre el cual estamos referidos es el GRS80, que es el dirigido para el SIRGAS, o en su defecto el elipsoide WGS84, que es el referido al sistema de referencia WGS84, que, como dijimos anteriormente, es para efectos prácticos análogo al GRS80. Es decir, que prácticamente son lo mismo y que no hay diferencia en términos prácticos entre ellos. ¿A qué se refiere en la práctica el hablar de georreferencia? En la práctica se refiere a tener unas coordenadas, como podemos ver en el gráfico, coordenadas sobre el cual está implantada la cartografía catastral. Vemos coordenadas que hablan de 709.200 y pico en X metros y 10.009.266 en Y. De la misma forma, aquí podemos ver análogamente las mismas coordenadas en un sistema graficado CAD. El que esté el gráfico en esas coordenadas implícitamente me indica que está referido a un sistema de referencia específico. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el sistema de referencia original de mi levantamiento sea el que se enmarca en estos parámetros, es decir, que sea el sistema de referencia nacional. Otro requisito que se debe tomar en cuenta al momento de la presentación de documentos digitales a los GATS es que mis levantamientos estén sea en formato CAD o sea en formato SIG, dependiendo de qué es la herramienta más adecuada que se utiliza en el municipio. ¿Sí? En el gráfico podemos ver las dos instancias, tanto elementos graficados en CAD en la mano izquierda, como elementos graficados en GIS en la mano derecha. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Los elementos CAD son elementos que se basan en función o que se plasman gráficamente en función de elementos o figuras geométricas, ¿sí? Sean estos líneas, sean estos segmentos, sean estos curvas, arcos, circunferencias, etc. En cambio, los elementos SIG se basan en su estructuración a partir de coordenadas, es decir, puntos que formen individualmente, sea puntos que formen líneas o puntos que formen polígonos. Esa es la diferencia radical entre el formato de dibujo o de presentación de planos CAD y un formato de presentación SIG, ¿sí? Por ejemplo, generalmente cuando uno quiere dibujar una curva en el CAD, generalmente dibuja un arco basado en un centro y cuya extensión o circunferencia se la realice a partir de un radio o de un diámetro. Y si se trata simplemente de arcos,
esta circunferencia va a estar truncada a raíz de un ángulo inicial hasta un ángulo final. Es decir, que finalmente los elementos que se registran en un CAD para el tema de arcos estarán, estarán destinados a presentar el centro, ¿sí? Ángulo de inicio, ángulo de fin, ¿sí? Y el radio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la cual básicamente se graba y se almacena la información en un CAD. En el SIG, sin embargo, se puede almacenar de otra forma todo tipo de curva. Toda curva se almacena en función de una línea continua, ¿sí? Es decir, no se habla de centros, no se habla de ángulos, no se habla de radios o diámetros. Simplemente se habla de que el arco está formado por una serie o un conjunto de líneas o segmentos compuestos por un vértice de inicio y un vértice de fin, y así concatenadamente. De esta forma, las coordenadas de la línea, o en este caso de esa curva, se almacenan en función de puntos, de coordenadas, de vértices, es decir, de únicamente valores X y Y. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar cada vez que trabajemos con elementos CAD? En que estos sean convertidos a elementos SIG, es decir, que todo lo que sean arcos, curvas, elementos geométricos se transformen simplemente a coordenadas. Se lo conoce como el estrocamiento, el stroking. El stroking es la conversión de los arcos a segmentos de líneas que conformarían gráficamente ese arco. Son funciones que actualmente ya están incluidas, inmersas en los CAD, y que me permiten homologar previamente la información para que pueda ser leída en un GIS, que actualmente son los sistemas que mejor manejan información catastral. Ejemplos de presentación o formatos de presentación estándar en los que dentro del ambiente CAD se podría entregar planos catastrales son los formatos DWG, DXF, que básicamente tienen que ver mucho con el sistema AutoCAD, que es uno de los sistemas CAD más difundidos en el mundo. También se puede hablar del sistema DGN, que es de la casa comercial Bentley y que fundamentalmente tiene que ver con sistema de CAD de dibujo microestación, ¿sí? Esos son un poco los tres formatos mucho más difundidos a nivel nacional sobre el uso de herramientas CAD. En cambio, para el caso de herramientas SIG, los formatos más comunes para la presentación de esta información son tradicionalmente el formato Shape, que pertenece a la casa comercial Esri, que es la casa comercial del software ArcGIS, y el cual es a la fecha prácticamente un formato genérico, un formato estándar a nivel mundial y que está siendo asimilado por gran parte de la comunidad GIS del mundo. Hay otros formatos un poco más novedosos, un poco más elaborados, que son los formatos de geodatabases. Los formatos MDB o GDB son formatos igualmente adaptados y puestos en circulación por la casa comercial Esri, que me permiten estructurar de una manera mucho más articulada y mucho más ordenada la información catastral, la información GIS, la información geométrica de los predios. Son formatos más elaborados, más documentados y que ofrecen evidentemente mucho más seguridades que a comparación del sistema Shape. Hay otros formatos vectoriales para GIS también, algo más de estándar, que son los formatos KML, que son formatos gráficos adaptados un poco a los parámetros open source que utiliza el sistema Google o los sistemas de Google. En definitiva, estos son un poco los formatos más utilizados. Claro que están ordenados de manera del más popular al menos popular, y de la misma forma para los formatos CAD están ordenados desde el más popular hasta el menos popular, pero son formatos válidos en los cuales se pueden adaptar la información y presentar al municipio de así requerirlo. Otro requisito para tener en consideración al momento de presentar un levantamiento catastral
es la organización de la información a través de niveles o capas. Sea si yo presento a través de una herramienta CAD, o sea si yo presento a través de una herramienta SIG, la información tiene que estar organizada. Es decir, que mis objetos estén debidamente organizados, sea en capas, en layers, en niveles. ¿Qué son los niveles? Son capas lógicas de información donde un elemento en concreto de las mismas características homogéneas es almacenado. Por ejemplo, todos los elementos geométricos, coordenadas, líneas, puntas que pertenecen a los predios se deberá almacenar en un nivel específico. Si se habla de otros objetos catastrales, como por ejemplo coberturas o construcciones, estos elementos deberán estar almacenados y organizados en las capas o niveles específicos. Para el caso de los formatos CAD, como se puede observar en la pantalla izquierda, tenemos cuatro niveles. Un nivel de defecto, que es el que tradicionalmente sale al momento de arrancar cualquier archivo nuevo CAD, y tres niveles, uno para predios, otro para coberturas y otro para construcciones. En cada uno de ellos se almacenarán, se graficarán los elementos geométricos que corresponden a cada uno de ellos. Caso contrario, en herramientas de despliegue y visualización GIS, SIG, tenemos tres capas, tres shapes, tres archivos en los cuales está categorizado cada uno de los distintos elementos catastrales. Fundamentalmente, para el caso práctico se tiene una capa para predios, una exclusiva para coberturas y una exclusiva para construcciones. En cada uno de estos se almacenarán los datos gráficos que resultaren del levantamiento catastral. En cualquiera de los dos casos el principio es el mismo, es decir, tener organizadas la información en función de la propia información catastral que yo estoy levantando. No hay que tenerlo aislado en un solo archivo, eso dificulta evidentemente la organización y el posterior mantenimiento. Hay que tenerlo presente y separado dependiendo del objeto catastral que yo estoy presentando. Por ello es imprescindible que la información que se presente de los levantamientos catastrales esté referida y organizada por niveles o capas. Finalmente, uno de los requisitos que tenemos que considerar es que haya una estructura de datos tipo vector bien organizada. ¿Qué quiere decir con la estructura de datos? Que los objetos tengan una organización o un almacenamiento de acuerdo a los objetos catastrales que estamos levantando. Por ejemplo, un predio corresponde a una poligonal cerrada, un polígono que encierra una cavidad X y un perímetro Y. En tal razón, armar una base de datos catastral o un levantamiento catastral implica que nuestras figuras geométricas que estemos representando, que nuestros objetos catastrales que estemos representando estén conformados sea por puntos, sea por líneas o sea fundamentalmente para catastro por polígonos. En el caso de los predios, los linderos que lo conforman cierran un polígono y generan una cavidad o una superficie. Básicamente los objetos catastrales que levantamos siempre son de la forma de polígonos, del tipo de polígonos, ya que demarcan un espacio en el territorio. En el caso puntual se levantan los predios, a veces se levantan las coberturas vegetales. Las coberturas vegetales subtienden una superficie y por ende son polígonos. Y finalmente las construcciones que de la misma forma son polígonos, los cuales también subtienden o generan un área de construcción específica. Ahora, en la gráfica tenemos la representación de los polígonos en formato sea CAD, dibujados en formato CAD o dibujados en GIS. En el CAD están generados los vértices de inicio, los vértices de fin, mientras que en el GIS de la misma manera están almacenados los vértices en forma de coordenadas. En el caso de los CADs son una forma compleja en el cual está compuesto por segmentos de líneas. Recordemos la diferencia entre los elementos CAD y elementos GIS.
los CAD se componen, o los gráficos CAD se componen por formas geométricas, mientras que en los GIS los elementos se forman de coordenadas. Esa es la gran diferencia puntual que radica entre las herramientas CAD y herramientas SIG. Para lo que es gestión, nos da prácticamente lo mismo. El SIG maneja base de datos, es mucho más robusto y en cierta forma es más recomendable para usarlo. El plano es el documento cartográfico que generalmente representa los levantamientos catastrales. Es un documento impreso en papel que se entrega a las municipalidades reflejando el trámite catastral que se requiera validar. Las impresiones realizadas en el plano implican la definición de un diseño preliminar en el cual nos permita generar el documento de manera comprensiva. Actualmente, y esto a manera de un criterio personal, la presentación de documentos impresos implicaría una demora sustancial en los procesos de regularización de los trámites catastrales. Por ejemplo, el diseñar un esquema de presentación conlleva tiempo. El realizar un proceso de impresión o ploteo conlleva mucho más tiempo y por ende pérdida de dinero para el contribuyente y también para el profesional. ¿Qué se propone actualmente? Presentar planos en formato digital de la manera más comprensible posible. Muchas veces se cree que el documento impreso es una garantía o un soporte para tener los procesos de gestión y legales consecuentes. Esto en cierta manera y dentro del ámbito público es bastante cierto. Sin embargo, no deja de ser cierto también que el uso de documentos en digital también es válido y está contemplado legalmente, al menos en el país. Es por ello que se propone que la presentación de los planos se las haga en formato digital, teniendo siempre como evidencia, como soporte, el documento o el dispositivo magnético el cual almacena el plano en formato digital. Muy bien, ahora lo que se pretende implantar también a manera de recomendación es que el plano esté compuesto por elementos informativos lo más sucintos posibles o lo más estandarizados posibles a fin de proceder con un proceso masivo y más rápido y efectivo de generación de planos catastrales. Este es un ejemplo, en el de la gráfica, de un plano que se podría entregar a los municipios. Está compuesto en su mayoría y en su espacio más grande por el cuerpo, ¿sí? Información de ubicación o el mapa de ubicación, información cartográfica básica, los datos del predio como tal, la información referente al predio y finalmente un espacio para sellos municipales. Ya, existen varios formatos. Vamos a explicar otro formato o una plantilla en el cual generalmente esta se lo ocupa específicamente para realizar expedientes de adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura. De la misma forma mantiene un estándar en el cual la mayor parte de su área tiene la descripción gráfica georreferenciada del levantamiento catastral o del trámite catastral que deseemos representar. En primera instancia, podemos considerar el título del plano. En este caso, simplemente levantamiento planimétrico. Es una forma en la cual el profesional podría llamarlo de cualquier manera al trabajo realizado. Como se dijo posteriormente, también está compuesto por lo más importante del plano, el cuerpo. En el cuerpo se puede reflejar absolutamente las dimensiones y los objetos catastrales representados gráficamente. En el caso puntual se puede observar que ya se plasma el predio con sus distintos vértices. Plasmar los vértices es a veces opcional. Se recomienda no hacerlo porque a veces es información hasta redundante. Adicionalmente se pueden delimitar y observar los colindantes que forman parte de ese predio. Básicamente aquí está reflejada todo el dibujo,
toda la información levantada y sobre todo, si ustedes se fijan en los márgenes, se puede observar la grilla. La grilla nos indica el sistema de coordenadas o las coordenadas sobre la cual está referido el levantamiento. Como vimos anteriormente, estas coordenadas marcan mi georreferencia, que es algo fundamental dentro de los procesos de levantamientos catastrales. Otro elemento importante de estos planos es que cuente con información cartográfica y digital básica. En este caso se habla acerca del sistema de referencia, la escala a la que está referida el plano, el área que subtiende el predio de interés, una escala gráfica, la referencia de ubicación de conformidad con la cartografía 50.000 del Instituto Geográfico Militar y la fecha de levantamiento. Puede ir todo tipo de información técnica que sea de interés que el profesional demuestre ante el municipio. La tarjeta informativa es otro elemento esencial dentro de la presentación de planos. Contiene fundamentalmente los datos descriptivos del predio, la ubicación, cuál es la jurisdicción donde se instala el predio, el nombre del ocupante o propietario y si es que el predio tiene alguna especie de nombre. De la misma manera, si es que lo tiene, evidentemente, el predio va a presentar su código catastral. Si es que hablamos de un barrido masivo catastral, si es que hablamos de alguna especie de división o subdivisión, integración, evidentemente el código catastral que disponga el municipio siempre va a existir. Es por ello que aquí va toda esa información descriptiva y de identificación del predio como tal. Finalmente, y de manera análoga al formato que vimos anteriormente, existe un croquis o un mapa de ubicación. Este mapa está referido a la cartografía del IGM, no necesariamente tiene que usarse esta cartografía, simplemente puede bastar con una referencia croquis a mano alzada en la cual se demuestre en qué sector básicamente está ubicado el predio. Muchas veces o en muchas instituciones se trata de referenciar o estandarizar que se utilice la cartografía del IGM. Lo recomendable es preguntar siempre cómo están dispuestos los estándares o los requisitos previamente en cada municipio. Pero es muy importante plasmar la ubicación espacial general del sector donde se levanta o donde se implanta el predio. Al final podemos ver las firmas de responsabilidad que realice el técnico responsable de hacer los trámites catastrales. En definitiva, estos son los procesos en los cuales se puede plasmar gráficamente un plano. Insisto nuevamente, si es que el municipio así lo amerita, este plano puede o no imprimirse. Caso contrario, se esbozaría esta planilla, esta forma, este gráfico, y dentro del cuerpo estaría básicamente la información en formato digital que sirve evidentemente para que el municipio avalice el trámite catastral de interés. Eso ha sido todo en el módulo 4 y en todo el curso de aplicaciones GPS y presentación de documentos cartográficos en las municipalidades. Espero que aprovechen a cabalidad la información entregada y sobre todo que la pongan en práctica. Este trabajo se lo logra haciendo. El que persevera, el que practica, lo logra. Cualquier inquietud, cualquier duda, siempre estaremos de las órdenes. Por favor, referirse en los contactos que forman parte del curso en línea. Muchas gracias por su atención y tengan un buen día.